Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias a todos por mirar este vídeo. Y bueno, hoy quería grabar un vídeo sobre una pregunta que es que a veces la gente se puede hacer, ¿no? ¿Qué es la enseñanza, ¿no? ¿Qué es la enseñanza iniciática? Y bueno, la enseñanza iniciática podríamos decir que es aquella enseñanza que te ayuda a conocerte a ti mismo a través de un método y donde te ayuda a reconectarte con lo que es tu propio sujeto, ¿no? Y bueno, la pregunta que sale a continuación, digamos, bueno, ¿y qué es el sujeto? Digamos que el sujeto es esa persona, ese ser que actúa más allá de los condicionamientos en el mismo, ¿no? O lo que es ese otro, lo que es ese yo, o lo que es ese ego, ¿vale? Eh, ¿qué diferencia hay entre el sujeto y ese otro, ese ego, o ese pequeño yo? Es que desde el sujeto se actúa reconociendo que la otra parte, la otra contraparte, yo sujeto, tiene una serie de movimientos, una serie de mecanismos, de automatismos que nos empujan a repetir situaciones, experiencias, maneras de obrar, hábitos, vicios, etc. Y, y bueno, y actuar desde el sujeto es lo que te posibilita dar una respuesta diferente a esos automatismos, ¿no? Y que la persona pueda estar más presente en su realidad. ¿Qué es? Que también el sujeto o la posición de sujeto, diferenciándola un poco de la posición a la que se suele relacionar más la palabra, que en algunas disciplinas, por ejemplo en temas policiales, sujeto también tiene relación al término de individuo, al tema de una persona. Tal persona dicen tal sujeto, ¿no? Aquí en enseñanza iniciática el sujeto se usa como, por decirlo de alguna manera, como un hábito de conciencia, como una palabra de conciencia, de presencia, ¿no? Hay gente que dice iniciado, ¿no? Bueno, a mí particularmente me gusta más sujeto por cuestión de gustos, porque no lo encuentro tan pomposo, ¿no? Y, y el sujeto es ese que actúa desde sí mismo, desde su interior, ¿no? Y que se lee y que se reconoce en sus actos y en su día a día, ¿no? Y en las cosas que le salen bien, en las cosas que le salen mal y en su devenir de la experiencia humana, ¿no? Luego también decir que, claro, que actuar desde el sujeto no quiere decir que nunca te vayas a equivocar, que no hagas errores, simplemente que te vas a posicionar en un sitio donde los vas a poder reconocer, donde los puedes, o te posicionas, mejor dicho, en un sitio donde te puedes reconocer y puedes retomar esas situaciones, ¿no? Con el consecuente análisis o, digamos, o lectura de lo que ha pasado, ¿no? Y de empezar, digamos, a ese camino al interior, ¿no? Ese camino que se dice que es un camino para pocos, que es que la persona decide mirar hacia adentro, ¿no? En lugar de mirar hacia afuera, que es la reacción normal, ¿no? Que es la reacción típica que si uno se observa verá, ¿no? Que cuando le pasa algo, lo fácil es echar la culpa afuera, ha sido el otro, porque yo no sabía, que si esto, que si lo otro, que si el trabajo, que si el jefe, que si el de pareja, ¿no? Que si los amigos, que si la crisis, que si la economía, que la política, la religión, que si la ciencia, ¿no? Es, es empezar a través de la enseñanza a mirar hacia adentro, ¿no? Y a medida que vas recorriendo camino,
pues ir yendo, te vas a ir habilitando, o uno se va habilitando de, de poder girar esa visión hacia la interior y empezar a reconocer cosas, ¿no? Desde dónde actúa, desde dónde hace lo que hace, hacia dónde se dirige, o qué es lo que quiere, o qué es lo que no quiere, qué es lo que ha invocado o ha traído a su vida sin darse cuenta, ¿no? Qué es lo que le hace barrera, o lo que le choca, o lo que le hace ruido. Claro, empezar a poner foco y a poner visión en estas cuestiones cuando digamos que normalmente lo que se hace es, digamos, ponerlos afuera, ¿vale? Poner la culpa afuera, culpa al otro, ¿no? Y bueno, retornando a un poco al tema de sujeto y el otro, o sujeto y la máquina, ¿no? Bueno, esto hay diferentes corrientes que sitúan diferentes, ¿cómo decir?, posicionamientos de estos temas, pero bueno, digamos, a ver, ¿cómo decir? Mm, por ejemplo, se puede profundizar muchos, por ejemplo, porque hay disciplinas donde lo que llamamos este otro lo clarifican del otro, el gran otro, como puede ser lo que es el psicoanálisis. No, luego hay otras corrientes de pensamiento, o de iniciación, como podría ser el caso del Cuarto Camino de Gurdjieff, que, que lo llama el hombre máquina, ¿no? Que esta máquina pues sería, para relacionarlo un poco, de lo que yo conozco de Gurdjieff, que no es que sea un gran experto, pero de lo poco que haya podido leer, es, digamos, ese automatismo, esos automatismos, tanto a nivel corporal como a nivel psicológico, de pensamiento, de conciencia, que actúan en el hombre y lo dirigen, ¿no? Eso es lo que diríamos que es ese otro, ¿no? Ese automatismo, ese ego, ¿no? Donde tenemos nuestras identificaciones, nuestros gustos, nuestros defectos, nuestros placeres, nuestros displaceres, las cosas que nos atraen más, nos gustan menos. Esto, digamos, esta parte es que identificamos más con el tema de la personalidad y lo automático, ¿vale? Luego, la parte del sujeto es esta parte, digamos, que ya es más trascendente, más... O sea, realmente lo que hacen es complementarse, ¿no? Porque, claro, a medida que vas conociendo más esta parte que también podemos llamar al otro, también inconsciente, ¿no? Esa memoria ancestral que hay en las personas, sea a través de su transgeneracional, o las diferentes experiencias que haya podido tener una persona, si cree la reencarnación o no, también eh, el bagaje cultural y educativo que pueda tener hasta el día presente. Todo eso forma lo que es el efecto de la cultura, ¿no? Todo eso forma un yo, una serie de patrones, de esquemas en la persona que los podemos definir como el otro, ese inconsciente, esos automatismos, esa máquina, ¿no? Que funciona, ¿no? Que funciona prácticamente sola, ¿no? Y luego estaría lo que es el sujeto, que es lo que nos ayudaría a reconocer, o sea, posicionarnos en sujeto nos ayuda a reconocer estos automatismos y a darles una respuesta hacia ellos, digamos, a lo que queramos, no sé, modificar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, esto a simple vista no es tan sencillo, porque, bueno, hay muchas cosas por integrar. Y bueno, sería como lo nombra Jung, el tema de la sombra, ¿no?
que es todo eso que a la conciencia, a nuestra mente consciente se le hace difícil integrar, que es lo que las personas humanas van reprimiendo y van poniendo en un rincón de su conciencia, tapándola, formando parte de este inconsciente que a veces se manifiesta como con una actitud, podríamos decir, desmesurada, apresurada, podríamos decir irascible, espontánea, ¿no? Que serían, digamos, esos aspectos no conocidos de la propia persona que están ahí latentes, ¿no? Y que tienen toda una fuerza y todo un potencial por integrar, ¿no? Que normalmente suelen ser aspectos, digamos, no aceptados, reprimidos o rechazados de la propia personalidad, de la propia constitución del ser humano. Claro, hay gente que dice que aparte de tener esta potencia, de tener esta fuerza que tiene esa parte inconsciente, ¿no? También tiene muchos tesoros, ¿no? Y bueno, saber que estas energías están ahí, que habilitar que el sujeto nos ayuda, o posicionar al sujeto nos ayuda a reconocerlos y también poco a poco a integrarlos y bueno, eso Jung lo llama el proceso de individuación y bueno, es un camino personal e interior, ¿no? Empezar a mirar al interior. Y bueno, hasta aquí creo que prácticamente he situado un poco el tema, ¿no? También decir que esto no es que sea un camino fácil, no es un camino que todo el mundo esté dispuesto a recorrer, porque supone afrontar y ver cosas de ti mismo o de ti misma que no te gustan, que encuentras malas o que encuentras oscuras, ¿no? Y irlas poniéndolas conscientes en tu propia personalidad y en tu propio, digamos, en la dimensión consciente de tu conciencia y de lo que tú consideras que eres tú, ¿no? O sea, es algo que te ayuda a ampliar el concepto que tú tienes de ti mismo, ¿no? Y bueno, eh, ojalá les haya gustado, ojalá les sirva de ayuda o de algo y hasta pronto amigos. Chao.